Podemos hacer entrevistas, ya estamos a puertas de elecciones el 10 de abril. Aplaudo la invocación que hacen los candidatos a ir a las urnas y hacer un voto sensato, un voto responsable, un voto pensado, y de eso se trata las entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta semana aquí en ATV+, de conversar con los candidatos al Congreso, miembros de planes de gobierno, para ahondar en las propuestas razonables y viables de llegar a la presidencia a cada uno de sus candidatos. Entonces, en ese sentido, esta tarde nos acompaña Juan Cheput, candidato al Congreso con el número 10 por Peruanos por el Cambio. Le damos las buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo llegan a este fin de campaña? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el ánimo? En la línea que tú acabas de señalar, ¿no? De reflexión, de un llamado e invocación a la calma. Yo creo que la antesala de un proceso electoral tiene que tener mucho de eso, que la gente reflexione sobre que, sobre todo, se tiene que pensar que estamos votando por un gobierno para los próximos 5 años. Y eso exige mucha responsabilidad. El Perú no puede caer en manos de gente improvisada o que tenga muy bonitas ideas y no sepa cómo hacerla. O por otro lado, que nos lleve a un sistema de polarización en el cual el Perú se parte en dos y esté permanentemente en una situación de conflicto. Yo creo que en estas 48 horas, antes del día 10, la gente tiene que pensar en eso. ¿Cuál es el partido que nos puede permitir no solamente crecer económicamente, sino llevarnos al desarrollo, con mejores servicios públicos, con una mejor situación en términos de seguridad, con un esquema de optimismo y sobre todo con gente profesional, capaz y que empiece a trabajar desde el primer día y no con improvisación? Trabajar desde el primer día en un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, las normas que se aplicarán, las medidas que se aplicarán en los primeros 100 días de gobierno y que pudieran tener resultados inmediatos o en el mediano plazo, digamos, corto-mediano plazo. Están en nuestro plan de emergencia, ¿no? Y la podría enumerar. La primera tiene que ver con un shock de inversiones para que de esa manera pueda empezar a generarse empleo y de esa manera se reactive la economía. La otra tiene que ver con un impulso de los programas sociales, dentro de lo cual la provisión de agua y desagüe es fundamental. El esquema de seguridad y recuperar la confianza de los peruanos para que sus hijos puedan salir y venir a casa sin ningún problema, sin ninguna angustia. Allí tenemos a personas que verdaderamente han estudiado el tema a fondo, como Gino Costa. Un plan de vivienda y dirigida de una manera profesional, para lo cual tenemos a gente valiosa como Carlos Bruce. Un esquema económico que signifique empezar a atraer inversiones. En estos momentos están paralizadas las inversiones porque han crecido opciones totalitarias. Acabamos de verlo de Venezuela. Hay un stock de 92.000 millones de dólares paralizados porque dicen, Dios mío, el Perú puede caer en manos totalitarias. Eso no sucedería en el caso el equipo liderado por Alfredo Zorne. Y en el manejo de la economía, lo que te quiero señalar al plantear algunos nombres es la importancia de tener equipos. Claro. En el caso de Peruanos por el Cambio, hay un conjunto de personas, también podría mencionar a Martín Vizcarra, a Mercedes Arauz, a Fiorella Morinelli, que podrían empezar a trabajar de inmediato sin necesidad de especular, de practicar, de ponerse al tanto. O de llegar a cada uno de los estamentos del Estado o ministerios a hacer grandes terremotos y cambiar, o sea, ponerse a trabajar sobre la marcha. Nosotros conocemos la marcha del Estado, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, tenemos un conjunto de propuestas para aplicar de manera inmediata y obviamente las reformas tampoco las dejamos de lado. Somos conscientes que se tiene que tejer una serie de consensos políticos para impulsar las reformas que el Perú necesita. Tengo 2 preguntas puntuales. Una, shock de inversiones, ¿con qué caja? Porque si el país está paralizado y tenemos inversiones igualmente así, ¿de dónde? En estos momentos nosotros tenemos cerca de 67.000 millones de dólares en reservas que no pueden permanecer inmovilizados. Es como que tu familia esté en crisis y tú no quieres tocar los ahorros de la familia. Por otro lado, podemos jugar con el déficit fiscal hasta un nivel de 2 o 3%, como este gobierno ya lo ha venido haciendo de manera profesional, hay que decirlo. Pero aparte de eso, nosotros podríamos invocar a la empresa privada por la confianza que despierta Pedro Pablo Kuczynski, que hoy se ha inventado. En estos momentos la inversión privada, que representa el 85% de las inversiones en el Perú, no está invirtiendo por la sencilla razón que ve un oscuro futuro, ¿no?, en el supuesto de que suba una opción totalitaria, o lamentablemente el gobierno no ha sabido generar las condiciones. Con Pedro Pablo Kuczynski eso no sucedería. La sola presencia de Pedro Pablo Kuczynski en una boleta electoral para la segunda vuelta permitiría que el mundo se tranquilice y empiecen a venir inversiones al país. La otra pregunta, perdóname Juan Carlos, es el tema de las reformas a la Constitución. Tenemos la propuesta clara de Verónica Mendoza
de hacer una nueva constitución. Yo me pregunto cómo, porque se perfila un gobierno de mayoría, un congreso de mayoría fujimorista claramente. Entonces no sé cómo harían eso. Pero la mayoría de candidatos habla de que sí hay que hacer reformas o enmiendas a la constitución actual. En el supuesto que nosotros hagamos enmiendas a la Constitución, estas tendrían que ver por todas aquellas que signifiquen una mejora a la política, a la estructura política de nuestro país y a la parte que tiene que ver con mejorar las condiciones de inversión en materia de infraestructura. Cambiar la Constitución, un modelo que ha demostrado que ha generado una mejor situación para el país, es algo extremo y que generaría un clima político de conflicto. Nosotros no creemos en un cambio de la Constitución. Sí creemos en reformas puntuales como las que te mencionaba. ¿Es viable en estas condiciones y con un Congreso como el que se perfila, que se pueda hacer una nueva Constitución? Una nueva Constitución tendrían que convocar una Asamblea Constituyente y eso yo lo veo completamente inviable, pues no hay un momento constitucional. Un momento constitucional es aquel en el cual se dan las condiciones, tanto en los poderes constituidos, el legislativo, el ejecutivo, la sociedad, para de esa manera sacar adelante una Constitución. En estos momentos no estamos en un momento de crisis como para llevar eso adelante. Y si se quiere hacer reformas como plantea la señora Verónica Mendoza, para ella sería difícil. Ella lanzando una serie de adjetivos al resto de fuerzas políticas y no va a tener más de 15 o 12 parlamentarios. Para hacer una reforma constitucional se requiere de 86 votos. Entonces, tejer alianzas, generar consensos, es algo que se va a dificultar cuando los señores del grupo que lidera Verónica Mendoza se han dedicado simplemente a hostigar al resto de fuerzas políticas. Yo quisiera enfocarme en los más necesitados. Este modelo económico tiene 25 años, de alguna manera ha reducido la pobreza de 66% a 22%, ha ampliado la clase media al 45% de la población. Sin embargo, hay un bolsón que siente que no le ha funcionado y que no le ha llegado nada del desarrollo, que es caldo de cultivo de estas tendencias radicales. ¿Qué hacer en ellos para sacarlos de esa pobreza rápidamente y así evitar que ideologías radicales tengan caldo de cultivo en el país? En primer lugar, consolidar los programas sociales como mecanismo de transferencia y no perennes en una persona. Cuando un programa social, que significa una ayuda, se convierte en estructural como mecanismo de transferencia y no perennes en una persona. Cuando un programa social, que significa una ayuda, se convierte en estructural, es decir, de permanente en el tiempo, hace que la gente no salga de la pobreza. Los programas sociales tienen que servir para aliviar al individuo en tanto se mejoran las condiciones económicas para que pase al desarrollo. Por eso nosotros vamos a impulsar programas sociales como mecanismo de transición hasta que el crecimiento económico se transforme en una mejor educación, en una mejor seguridad, en mejores servicios de salud, en provisión de agua y desagüe. Pedro Pablo Kuczynski desde hace muchos años viene trabajando con el esquema de agua y desagüe, que es la base de la salud, porque desde el momento que un hogar tiene agua y desagüe, las probabilidades que una persona se enferme se minimizan. Muchas veces se apuesta por curar, nosotros apostamos por prevenir. Y desde ese punto de vista, ese papel, el del agua y desagüe, juega un papel importantísimo. Por otro lado, nuestro esquema no es economicista. Nosotros creemos que la economía es un instrumento para lograr el desarrollo. Y para eso tenemos que empezar a hacer esta suerte de shock social en la cual el programa social se convierte en una especie de mecanismo de transferencia hacia una mejor situación, ¿no? Han hablado en el plan de gobierno de la creación de un ministerio de apoyo a las regiones y eso lo veo con cierta preocupación porque el aparato estatal ya es bastante grande y me pregunto si es necesario un ministerio más. Sin embargo, reconozco que hay un problema en el gasto y la eficiencia del gasto y la oportunidad, ¿no? Claro, o sea, se invierte en cosas que son absolutamente innecesarias. Mira lo que ha pasado en Iquitos, que toda esta red de alcantarillado, se invirtieron millones, se ha defraudado al Estado y es inservible, o sea, es dinero que se ha tirado al agua. Claro, con lo que pasa en Lambayeque, con el alcalde Torres, ¿no? En Chiclayo. Exacto, entonces, ¿no? sí, entonces, sí entiendo la necesidad, pero ¿se necesita otro ministerio para eso? Necesitamos que se recupere la función, por ejemplo, la que tenía el Consejo Nacional de Descentralización. ¿Por qué era importante el Consejo Nacional de Descentralización? Porque exigía que las regiones tuvieran planes. Como consecuencia de los planes, se buscara a las personas para ejecutar esos planes. Y una vez que tenías esas dos condiciones, venía el dinero. Muéstrame qué quieres hacer, con quién lo quieres hacer, allá está bien, te envío el dinero. Eso es lo que buscaba el CND. Sin embargo, el presidente Alan García, seguramente con buena intención, eliminó el CND para darle el dinero directamente a las regiones. ¿Y qué se logró? Que se descentralizara la corrupción.
¿no? ¿Por qué? Porque ya no habían esos controles, la exigencia de un plan previo. Yo tengo una especialización en Colombia en desarrollo regional y territorial y considero que las regiones son fundamentales, no como territorio, sino como espacios de intercambio económico y demográfico para que mejore la situación de un país, pues son núcleos que al final se convierten en elementos virtuosos en la generación de economía y bienestar. Hay regiones que ya están dadas de por sí, por ejemplo la región entre Arica y Tacna, siendo países distintos Chile y el Perú, la integración económica es de tal nivel que se tiene que pensar en un contexto completamente distinto, lo que sucede entre Puno y Arequipa, entre Piura y Tumbes, entre el mismo Callao con Lima. Eso llama a preguntar, ¿las regiones tal cual están planteadas ahora funcionan? ¿Son funcionales? En estos momentos se tiene que dar un paso hacia una macroregión, pero esa es una discusión que va más hacia adelante. La estructura geográfica política del Perú tampoco ya da para más. Si pensamos en el caso de Lima, un alcalde con 43 distritos hace que el manejo sea lamentablemente calamitoso. Claro. En Bogotá, por ejemplo, es uno solo el alcalde y divide la ciudad en 4 sectores nombrados por él. Con eso se generan economías Nueva de York escala, es exactamente hay igual. mejor coordinación y no se dan casos absurdos como, por ejemplo, en distritos limítrofes como San Isidro y Magdalena, por una vereda pasa un camión de basura y por la vereda del frente pasa otro camión de basura, ¿no? Entonces, son cuestiones ridículas que tienen que mejorarse. Yo considero que lo que tú has señalado, Pamela, el tema regional es importante, la recuperación como función. Hoy en día, dejada de lado, y sea un ministerio o sea el CND, es algo que se tiene que retomar. El tema del gas ha sido como el punto de batalla en esta campaña, ¿no? Mientras Alfredo Barnechea acusa a Pedro Pablo Kuczynski de haber firmado contratos lesivos, Verónica Mendoza habla en un discurso más aterrizado, con la economía doméstica, llevar el gas a la casa del ama de casa que nos está viendo a esta hora. ¿Cuál es la propuesta concreta en el caso de Peronos por el Cambio? Lo de Verónica Mendoza es un tema reciente, ella no hablaba de eso, se lo ha copiado de Pedro Pablo Kuczynski, hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros hemos indicado que una renegociación es inútil, pues el precio internacional está en $3, entonces ¿qué voy a renegociar si el precio está en $3? Y un esquema de conseguir un precio de $12 es verdaderamente inútil. Y más bien planteábamos generar una mayor cobertura, una mayor demanda del gas a través de conexiones, de tal forma que el gas sea para todos los peruanos. Eso está en nuestro plan de gobierno. ¿Conexiones subsidiadas o...? En este caso subsidiadas para los que menos tienen. Pues en estos momentos ese es uno de los problemas, como tú acabas de señalar muy bien, y te agradezco la precisión. La gente no puede pagar $1.500, que es lo que cuesta más o menos una conexión. Entonces lo que plantea Pedro Pablo Kuczynski es el subsidio para las personas más necesitadas en los barrios más necesitados e identificados como que lo necesitan, para que de esa manera se agrande el mercado claro. Y de esa manera sea rentable la provisión de gas. Eso lo hemos planteado, inclusive en un número superior al que plantea Verónica Mendoza, y yo creo que es completamente factible desde el punto de vista de la ingeniería. Respecto al IGB, hay una posición de bajar el IGB hasta el 15%, con una pérdida para el erario nacional al principio y luego ya ir generando recursos que equilibren esa balanza. Lo de la pérdida es algo que dicen nuestros adversarios que no conocen de macroeconomía. No es una medida aislada. Nosotros planteamos reducir el IGB durante los 5 años de gobierno, a lo largo de los 5 años, pero en conjunto con otras acciones. Desde el momento que se incrementa la formalidad, va a haber gente que paga más impuestos. Al pagar más impuestos van a cubrir ese déficit inicial que podría haber en el IGB. El problema actual es que la tasa es tan alta que hace que la gente no se quiera formalizar. Desde el momento de que existe un mayor grupo de personas o empresas que empiezan a tributar, la baja de la IGB no solamente genera competitividad, sino que se traslada en un mayor consumo por parte de los ciudadanos. Un menor precio hace que el ciudadano consuma más. Al consumir más, genera una renta indirecta. Esa renta indirecta, que es un impuesto, va al tesoro público y de esa manera se puede gastar más. Entonces, son medidas que se tienen que dar en conjunto para que de esa manera funcione. ¿Va a haber una amnistía para aquellos, en este esquema que has planteado, para aquellos negocios, pequeñas empresas que dicen, ok, me conviene, me voy a formalizar, pero va a haber una amnistía y digamos, borrón y cuenta nueva, lo que hiciste, lo que no tributaste en todos estos años que operaste como informal, o lo olvidamos y empiezas a tributar de ahora? ¿Va a haber eso? Y número 2, el tema del aumento del sueldo mínimo. Los economistas dicen que esto afecta principalmente a estas pequeñas empresas que tienen planillas o que quisieran tener planillas, pero
que con el aumento del sueldo mínimo, pues los costos sociales se elevan y dicen, mejor me quedo de informal, porque esto es mucho, no lo puedo asumir. En lo que se refiere a la amnistía, yo creo que partiendo de una buena voluntad al final termina siendo lesivo, ¿no? Pues la gente se acostumbra a no pagar. En todo caso, estoy hablando a título personal, no es algo que aparezca en nuestro plan de gobierno. Lo que nosotros creemos es que la gente se puede normar y regular en la medida de que el Estado sea previsible y le dé una tranquilidad de tal forma que puedan presupuestar todos sus gastos. En lo que se refiere al salario mínimo vital, yo he sido ministro de Trabajo y sé perfectamente que esto es fruto de un consenso que se tiene que dar en el Consejo Nacional de Trabajo. Este impulso inicial que ha dado el presidente Humala al aumentar 100 soles, que es algo que había planteado Pedro Pablo Kuczynski, es obvio que podría generar algún tipo de resquemor. Pero desde el momento que genera un mayor consumo, genera una nueva dinámica en la economía y por lo tanto, al haber una mayor dinámica pueden incrementarse elementos como los de la productividad, con lo cual se genera un círculo virtuoso de incremento y mejora de la situación económica. Yo no lo veo como algo negativo, lo veo más bien como un estímulo inicial. ¿Cuál es el problema? Como señalado hace un instante, que para nosotros el incremento en la remuneración mínima vital era una de varias medidas económicas que se tienen que dar en grupo. El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho una sola medida y se olvidó del resto. Ahí está el problema. Para nosotros es una cuestión integral, que es consecuencia de un plan bien estructurado. En el plan hay algo que a mí me parece interesante en el tema de seguridad ciudadana. Además de atacar el tema de la Policía Nacional, se ataca también el tema de jueces y fiscales, reformulando lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Explícanos un poco. Policía Nacional, se ataca también el tema de jueces y fiscales, reformulando lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Explícanos un poco cómo hacer. Eso es importante, ¿no? Porque para un policía es desestimulante que él capture a un ladrón y luego el ladrón, por una acción de amparo, salga vía el Poder Judicial. Entonces ahí vemos que la corrupción está latente, ¿no? En algunos malos jueces. Moisés Naín, en la última conferencia anual de ejecutivos, cuando le preguntan cuál es la gran reforma que usted haría, él señaló la del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial al final es el gran dirimento. Y si está contaminado, pues lamentablemente afecta a toda la sociedad. Desde ese punto de vista, nosotros atacamos la seguridad ciudadana en el día a día, en la coyuntura, pero no nos olvidamos de aquellos que cierran el circuito, que son los jueces o los fiscales. Por lo tanto, para lograr probidad y un buen manejo de la justicia, pues necesitamos que haya una buena elección. Y la elección se da a través del Consejo Nacional de la Magistratura, en la cual las personas que eligen a los nuevos jueces tienen que ser personas probas para que de esa manera el proceso de selección sea intachable. Reflexiones finales para este 10 de abril, Juan. Y yo le pido a la gente que afronte este proceso electoral con madurez. Considero que no hay una segunda oportunidad en materia de decisión electoral. Si se equivocan, se van a equivocar por 5 años. Por lo tanto, apelo a que voten por un equipo como el que encarna Pedro Pablo Kuczynski, con gente capaz, profesional, intachable y dispuesta a dar lo mejor de sí para servir al país. Gracias, Juan. Suerte para este domingo. Gracias. Cambiamos de tema.